Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Primando, bienvenidos a un nuevo video del SAT y nuevamente vamos a ver problemas y a resolverlos, esta vez en un tema de matemática avanzada. Entonces la dinámica del día va a ser prácticamente la misma, por no decir que es exactamente la misma, de la que tuvimos la vez pasada. Vamos a resolver tres problemas del tipo SAT y nos vamos a enfocar específicamente en el tema de Passport to Advanced Math o pasaporte a la matemática avanzada. Y una vez más, hay que decir que los problemas irán en orden de dificultad ascendente. El primero será el más fácil y el tercero será el más difícil. Así que sin más que decir, vamos a empezar de una a resolver estos problemas. Entonces, en nuestra primera pregunta, vemos que tenemos una ecuación y vemos que tenemos una pregunta. La dejé en inglés porque también es importante identificar las preguntas en inglés porque no solo hay que estudiar la estructura de ellas, sino también cómo las veremos en el examen exactamente. Así que les doy un tiempo para que puedan leerla. Listo, entonces, ¿qué nos plantea esta pregunta? Nos da cierto polinomio o cierta expresión polinómica y nos pregunta que cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la expresión que se está mostrando. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, creo que lo más claro en esta pregunta es que quiere que sacamos ese paréntesis y juntemos términos que sean adecuados para juntar o que sean de la misma índole. Entonces tenemos 3x cuadrado menos, abro paréntesis, x cuadrado más 2. Si aplicamos el menos para abrir ese paréntesis, este menos va a multiplicar a este x cuadrado, por lo que nos va a quedar menos x cuadrado, y este menos va a multiplicar a este más 2, por lo que nos va a quedar un menos 2. Lo que nos queda al final es 3x cuadrado menos x cuadrado menos 2. Pero 3x cuadrado menos x cuadrado ya es 2x cuadrado. Y el menos 2 sí, en definitiva no lo podemos juntar porque ya de por sí es un término que no incluye x. Entonces nuestro resultado final va a ser 2x cuadrado menos 2. ¿Esto estará en las respuestas? Pues como vamos a ver, efectivamente es la opción C, que nos dice que la respuesta es 2x cuadrado menos 2. Como vieron, esta pregunta es bastante sencilla y simplemente se trata de reorganizar ciertas expresiones para encontrar equivalencias entre ellas. Simplemente hay que seguir haciéndolo como el instinto matemático nos indica. No hubo necesidad de utilizar ninguna estrategia de descartar otras opciones. Haciéndolo normal salió facilito y rápido sobre todo. Entonces, nuestra segunda pregunta, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otra vez un polinomio, pero por favor, lean la pregunta antes de entrar en detalle a ella. Listo, entonces la pregunta nos da un polinomio 9x a la 5 más 3x a la 3 y nos pregunta que cuál de los siguientes no es un factor del polinomio. ¿Y qué quiere decir un factor? Pues que lo divide. Entonces si tenemos x a la 5, x al cubo, x al cuadrado y 3 de ellos van a ser factores y van a dividir a la expresión polinómica, mientras que uno no lo va a hacer y no va a poder dividirlo. Entonces vamos a revisar uno por uno a ver cómo se ven con ese factor o con ese polinomio de la izquierda. Empezando por nuestra opción A, x a la 5. ¿Qué pasa cuando dividimos el polinomio por x a la 5? Bueno, hagámoslo como lo haríamos normalmente. 9x a la 5 más 3x a la 3 sobre x a la 5. Ahora podemos partir esta fracción en 2 y nos queda 9x a la 5 sobre x a la 5 más 3x a la 3 sobre x a la 5. Ahora del lado izquierdo los x a la 5 se van a cancelar, dejándonos simplemente con un 9. Mientras que el lado derecho, x a la 3 sobre x a la 5, si recordamos bien de nuestras propiedades de exponentes, dos bases iguales divididas con ciertos exponentes, es decir, x a la a sobre x a la b, siempre va a ser x a la a menos b. En este caso, como el del denominador es más grande, podemos cancelar x a la 3 aquí arriba y 3 de los x de aquí abajo, por lo que nos va a quedar este 3 igual aquí arriba, pero abajo igual nos va a quedar un x al cuadrado. ¿Esto qué nos indica? Que parece que x a la 5 no divide, ya que por más de que divide a 9x a la 5 perfectamente, a 3x a la 3 como que no lo divide bien y deja un x a la 2 en el denominador que nos da dudas. Pero para confirmarlo tenemos que revisar los otros y ver si de verdad sí son factores y podemos descartarlos como respuestas. Entonces vamos a revisar nuestras opciones B, C y D. Empezando por B, hacemos exactamente lo mismo. 9x a la 5 más 3x a la 3 sobre x a la 3. Separamos nuestras ecuaciones. 9x a la 5 sobre x a la 3, que este x a la 3 se cancela con 3 de los x a la 5 de arriba
y nos deja tanto con el 9 de coeficiente como con un x a la 2 que queda, ya que aquí abajo el denominador tan solo era x a la 3. Entonces tenemos de ese lado 9x al cuadrado. Por ese lado está bien dividido. Y luego en el lado derecho nos va a quedar 3x al cubo sobre x al cubo. Y eso nos va a alegrar porque x al cubo sobre x al cubo se cancelan, es igual a 1 y tan solo nos va a quedar un 3. Por lo tanto, x al cubo sí divide al polinomio porque nos da un resultado bonito que es 9x al cuadrado más 3. Pasemos a la opción C, x al cuadrado. Exactamente lo mismo, 9x a la 5 más 3x a la 3 sobre x al cuadrado y dividimos entre dos partes diferentes. A la izquierda, 9x a la 5 sobre x al cuadrado, sabemos que nos va a dar algo bien, ya que si arriba hay un x a la 5 y abajo hay un x a la 2, lo que nos va a terminar dando es que va a quedar el 9 y el x a la 3 que sobra al dividir este x a la 5 entre x a la 2. Por ese lado, perfecto. Y por la derecha tenemos 3x a la 3 sobre x a la 2. Y es más de la misma historia. El 3 se va a quedar y el x a la 3 sobre x a la 2 va a terminar llevándose los 2x a la 2 del dominador o el x a la 2 del denominador y dejándonos con un simple x a la derecha, dejando el lado derecho con un 3x y dejando la respuesta completa como 9x a la 3 más 3x. Por lo tanto, x al cuadrado también divide al polinomio inicial, por lo tanto también es un factor. Hasta ahora todo bien. Y por último tenemos que revisar para 3. Y si hacemos nuevamente la división y separamos en izquierda y derecha, de un lado nos va a quedar 9x a la 5 sobre 3 y 3 evidentemente divide esto ya que divide a 9, nos va a quedar 3x a la 5 y del otro lado 3x a la 3 sobre 3, los 3 se cancelan y nos queda x a la 3, dejándonos con un resultado final de 3x a la 5 más x a la 3. Por lo tanto, 3 también es un factor del polinomio y 3 también divide al polinomio, lo cual nos confirma algo que ya intuíamos y algo que ya parecía que sabíamos, que era que la respuesta A es la correcta, porque x a la 5 no es un factor, es decir, no divide al polinomio 9x a la 5 más 3x a la 3. Esa pregunta resuelta. Un poco más de trabajo que la anterior, pero no era necesario si estábamos confiados de nuestra primera resolvida o nuestro primer trabajo en x a la 5. Lo demás fue para confirmar nuestra respuesta. Y por último vamos a pasar para la tercera pregunta que nos trata con una parábola y una cuadrática y les voy a dar un tiempo para que la puedan leer. Bueno, como podrán haber leído ya, tenemos la gráfica de una parábola a la izquierda y la pregunta nos está pidiendo cuál es la ecuación de la gráfica o cuál de estas es una ecuación de la gráfica. Ahora, así a simple vista puede parecer un poco miedoso, pero por eso tenemos que aprender este siguiente dato que les voy a dar. Y es una de las fórmulas generales para la parábola, en donde y es igual a por x menos h al cuadrado más k, donde h, k son las coordenadas del vértice de la parábola. No estoy hablando de a, pero ya vamos a ver por qué no hablamos de a en esta ecuación. Pero ya sabiendo esta fórmula exacta, esta fórmula general, ¿cuál sería el vértice de nuestra parábola que nos daría esos datos de h y k que son los que nos importan? Entonces vámonos al gráfico. Y si nos vamos al gráfico nos damos cuenta que el vértice es este punto de acá y que ese punto está en la coordenada x de menos 1 y en la coordenada y de menos 4. Por lo tanto notamos que h, k es igual a menos 1 como menos 4. Y usando nuestra fórmula general que vimos, vamos a reemplazar los valores. Entonces si y es igual a por x menos h al cuadrado más k, reemplazamos los valores y nos queda que y es igual a por x menos menos 1 al cuadrado más menos 4. O en menos palabras, y es igual a por x más 1 al cuadrado menos 4. Ahora esta ecuación nos da una visión mucho más amplia de lo que es la ecuación de esta parábola. Todavía tenemos algo que no conocemos que es a, pero podríamos pasar directamente ya a comparar esta ecuación con las opciones de respuesta que da el problema. Porque si recordamos bien y si vemos nuevamente, las opciones de respuesta no tienen una diferente a 1. Es decir, el a de todas estas ecuaciones es 1. Por lo tanto, no va a afectar mucho este a cuánto valga, sino los valores de h y los valores de h y k. Entonces, vamos a comparar. Si pasamos a la primera, pues se ve prácticamente idéntica. X más 1 al cuadrado en ambos lados y menos 4.
La segunda no tanto porque en vez de un x más 1 tenemos un x menos 1. La tercera sí tiene el x más 1, pero en vez de un menos 4 tiene un menos 3. Y la cuarta está completamente al revés. En vez de un x más 1 tiene un x menos 1 y en vez de un menos 4 tiene un menos 3. Por lo tanto, como vimos en la respuesta A, esa es la que más se parece y la que realmente es la que nos muestra que es la única que podría ser la ecuación de la gráfica que estamos viendo, ya que las otras tienen unos valores que hacen que su valor de HK sea diferente al vértice de la parábola que vimos. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta en este caso va a ser la A. Vemos nuevamente que x más 1 significa que h es menos 1, esto está correcto, y que 4, o es decir, menos 4, es la coordenada en y del vértice, y aquí también está bien plasmado que esa es su coordenada en y. Por lo tanto, esta respuesta es correcta. Realmente esta pregunta no era tan difícil, pero sí necesitaba de un conocimiento de gráficas y de ecuaciones que de pronto todavía no tenemos o estamos practicando para que nos vaya bien en este examen. Ya con eso terminaríamos por el día de hoy. Aún así, les recomiendo que vayan a ver el video pasado de resolviendo problemas del SAT, ya que es otro tema completamente diferente a matemática avanzada y les puede seguir ayudando para prepararse para este examen. Gracias por ver el video y espero que sigan viendo esta serie porque es de las mejores que hay en el canal.